Montgomery Community Media presenta Small Business Network en español. Traído a ustedes gracias al apoyo de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Small Business Network en español. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Esta es una producción de Montgomery Community Media. En esta oportunidad vamos a hablar de la importancia de emplear a personas con discapacidades en el condado de Montgomery. Y para ello hemos invitado a Daniel Parra, él es el director de Diversidad e Inclusión de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. También estará con nosotros Marta Borges, es la coordinadora de empleos de la Organización Judía de Servicios Sociales, y la psicóloga Gabriela Romo, que no solamente nos va a hablar de la parte de salud mental, sino también ella emplea personas con discapacidades, así que aprenderemos mucho de su experiencia. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a Daniel Parra, él es el director de Diversidad e Inclusión de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Daniel, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Andrea, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y el tema de hoy es las oportunidades que se pueden dar a estas personas que tienen discapacidades, pero que al mismo tiempo tienen muchas capacidades, Daniel, que desconocemos y que es importante resaltar. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, quiero preguntarte la importancia en general de generar empleo. Como sabemos, muchas personas en la comunidad hispana en el condado de Montgomery pues son grandes empresarios, tienen esa fortaleza y ese espíritu de crear empresa y por ende de generar empleo. ¿Cuál es la importancia de tener esto en consideración, Daniel, cuando creamos una empresa, de poder diversificar nuestros talentos, nuestro crecimiento como empresarios para generar empleo y ayudar a otros? Sí, Andrea, mira, gracias. Es una pregunta bien interesante porque encaja perfectamente dentro del concepto de desarrollo económico. Los empresarios son generadores de empleo, en medio de otras muchas cosas, pero son generadores de empleo. Y hablemos de una etapa inicial del pequeño empresario y especialmente del pequeño empresario inmigrante, hispano dentro de ellos, y genera empleo para su familia inicialmente. Esa es una realidad. Pero luego, al expandirse y al crecer, cuando se dan cuenta de la gran cantidad de oportunidades que mucha gente o no tiene o que no sabe dónde encontrar, es muy importante mostrar que estos empresarios han logrado encontrar en personas con discapacidades, como vamos a hablar más adelante, una fuente muy importante de desarrollo económico. Eso para las empresas. Pero sigamos hablando en general. El desarrollo económico es como un trípode, en donde generar empleo es una de esas patas de ese trípode. Generar empleo genera entonces recursos a la economía de una localidad o de un estado, de una nación. Genera ingresos, genera entonces, por supuesto, una segunda pata de ese desarrollo económico, y es generar impuestos. No nos digamos mentiras, ahí es desarrollo económico. Sin empleo no hay la posibilidad de generar unos recursos que generan a su vez impuestos. Y la tercera, que es muy importante, tiene que ver también con la parte social que es otro tipo de desarrollo económico, y que en el condado de Montgomery, por supuesto, no es la excepción. Recuerda que una de las cosas que nosotros siempre presentamos es qué tan importante es encontrar un sitio donde puedas vivir, trabajar y tener un ambiente familiar. Esto es lo que sucede en el condado de Montgomery. La diversidad genera eso. Y esos son tres elementos inseparables en desarrollo económico. Eso en términos generales. Y me encanta la idea del trípode porque así lo entendemos muchísimo mejor. Sin una pata, pues queda floja el sistema económico y lo que nos enseñas es increíble. Pero también, Daniel, ¿cuáles son las ventajas para las personas que no saben y, por ejemplo, están creando empresa, están montando su negocio por primera vez, pero dicen, yo prefiero abarcarlo todo solo o sola? Y no generar empleo o no diversificar, porque también es una manera de crecer empresarialmente. Así que háblanos de las ventajas claves que se tiene cuando una persona está comenzando un negocio, y lógicamente todo es paso a paso, ¿no? Paulatinamente. No quiere decir que abrir un negocio hay que contratar ya 10 personas, pues porque tampoco se va a quebrar la empresa. Pero pues todo debe ser paulatinamente, pero sí hay que tener ese concepto y esa mentalidad de que crecer es sinónimo de generar empleo. ¿Cuáles son las grandes ventajas
de poder darle a otros la oportunidad de trabajar en tu empresa? Mira, siempre lo relaciono con el concepto de dónde venimos, ¿no? En alguna oportunidad de nuestra vida hemos sido empleados, otros seguimos siéndolo. Tuve la oportunidad de tener mi empresa en Colombia durante muchos años, pero antes de eso fui empleado. Es decir, de ahí, de ese punto de empleo, se lograron obtener muchas capacidades para luego ser empresario. Es importante eso. Es recordar que alguna vez fuimos empleados y que gracias a eso se obtuvieron unas habilidades y unos conocimientos que permitieron tener nuestra propia empresa. Eso indica que socialmente, por eso hablaba del tejido social en la anterior pregunta. Es muy importante que en ese tejido social haya empleados y empleadores, y dentro de esos empleadores alguna vez fuimos empleados. Es un círculo, pero que genera socialmente las capacidades y las posibilidades. O sea que hay ventajas sociales y hay ventajas en términos de qué personas están en el mercado laboral que nos pueden ayudar a mover nuestro negocio al siguiente nivel. Una vez que hemos superado ciertas etapas, tú tienes toda la razón, tan pronto abrimos no podemos tener todos los empleados que realmente necesitamos, pero a medida que va creciendo la empresa va dictando eso en términos de crecimiento. Y ahora entremos de lleno al tema de personas con discapacidades que, como lo dijimos al principio, tienen muchas capacidades que tal vez nosotros tenemos una venda en nuestros ojos por desafortunadamente los mitos y el mal concepto que se tiene de una persona con discapacidades. Pero generar empleo para estas personas y darles la oportunidad también tiene unas grandes ventajas que no conocemos o reconocemos. ¿Cuáles son? Bueno, mira, la primera es que hay una retribución inmediata. Hay una retribución inmediata. Tú mencionas el concepto de darles la oportunidad. Y yo lo veo como retribución inmediata en darse la oportunidad de entender que en este grupo de personas hay una serie de capacidades que después de que lo has ensayado, lo puedes certificar, lo puedes testificar, como la empresaria que tenemos hoy. De manera que yo he recibido durante mi carrera como economista y con desarrollo en muchas cosas de términos de negocios en el condado y en otros sitios, los testimonios de personas que dicen son personas que generan un concepto de lealtad muy importante, que muchas veces y hoy por hoy es más difícil que en otras épocas. Lealtad en el sentido de continuidad en su trabajo. Esa es una ventaja grandísima. La segunda ventaja que veo en términos de empleados es la creatividad, Andrea. Hay una creatividad muy grande. ¿Por qué? Y precisamente hay que caminar una línea muy frágil allí. Y es que justamente ese temor nace de que son personas que de pronto no pueden hacer lo mismo que otras personas hacen. ¿Sabes qué? Lo que nos determina la experiencia es que hacen incluso más porque están creando con sus capacidades adicionales o extras, porque lo que en algún momento se ve como una limitación, lo que hace es una proyección de potencializar otras capacidades. Y eso está claramente demostrado. De manera que sí, hay que darles la oportunidad, pero es que hay que darse la oportunidad de utilizar también los servicios de estas personas. O sea, estamos hablando de dos cosas muy importantes, pero te podría mencionar dos más, si el tiempo no lo permite. Entonces, ya hablamos de potencializar esas capacidades, de darse la oportunidad, pero la tercera es estas personas están en las mismas capacidades que muchos de nosotros, con otra serie de limitaciones que a veces ni reconocemos, pero adicionalmente he visto empresarios que han nacido de ahí, de esa oportunidad de trabajo, de ambos, insisto, en la oportunidad para el empresario y la oportunidad para el empleado. Y generan una cantidad de cosas maravillosas a nivel oportunidades para otros. Hay asociaciones muy grandes aquí en Maryland, aquí en el condado de Montgomery, a través del Centro Nacional de Rehabilitación, por ejemplo. Hay unos cursos muy importantes, muy completos que ayudan a las personas a generar sus propias empresas. O sea que con esas tres, te podría mencionar más, pero con esas tres, lo que quiero mencionar es que no hay disminución de capacidades, hay potencialización de capacidades. Y eso yo lo veo en términos de desarrollo económico, que es el campo que me compete. Yo sé que Marta, a través del programa que maneja con la agencia, ha podido hablarte de cómo logran
potencializar esas capacidades. Y tal vez Gabriel, a través de su compañía, ¿qué ventajas ha tenido para su compañía? Por eso no quiero mencionar desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de desarrollo económico, esto que te acabo de mencionar es grande y es muy importante. ¿Qué se está haciendo en la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery que tú representas para hacer cambiar esa imagen? Y me encanta lo que dices, Daniel, darse y darnos la oportunidad de conocer las grandes cosas que pueden hacer estas personas cuando se abren las puertas de las empresas, no solamente las hispanas, sino en general de las empresas en todo el condado. ¿Ustedes cómo están haciendo y cuáles son los planes y qué se está haciendo para generar y apoyar a estas personas a que tengan empleo? Andrea, muchísimas gracias por esa pregunta también, porque no es coincidencia. Hace media hora me llegó un correo electrónico en donde nos informan que una agencia de tipo estatal estuvo compitiendo a nivel nacional y dimos una carta de apoyo a esa agencia nacional. Próximamente lo iremos a presentar en un par de semanas tal vez. Pero nosotros apoyamos esas entidades que han generado proyectos para discapacidades y una de esas es esta y acaba de recibir un grant a nivel estatal y posiblemente a nivel federal va a tener un match de bastantes fondos y vamos a presentarlo a nivel local. Tú vas a hacer la de la primicia de esto, Muy bien. porque en el rol que tenemos como diversidad e inclusión, justamente allí es donde hay que hacer cosas por las personas que necesitan ser incluidas en el esquema de desarrollo económico, los programas que apoyan esto. Y el condado de Montgomery a través de Montgomery County Economic Development Corporation no es la excepción y estamos haciendo esto. Y te prometo la primicia para que sepas qué programa vamos a desarrollar, qué parte del programa vamos a desarrollar con ellos. Y aplaudo mucho la idea que se estén haciendo cosas y cosas a gran nivel, a gran escala, porque eso es lo que necesitamos, Daniel, lo que necesitan los empleadores, lo que necesitan los empleados también para crecer y desarrollo económico en el condado. ¿Cuál es tu mensaje para los dueños de negocio? Así estén empezando, tengan una pequeña, mediana o grande empresa, basado en tu experiencia y como testigo de alguna manera de este proceso de contratación a personas con discapacidades. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Sí, mira, el mensaje creo que es el de darnos la oportunidad, darnos la oportunidad. Normalmente pensamos que hay un nivel 1 y un nivel 2 y que nosotros estamos en nivel 1 y hay otras personas que están en nivel 2. No, todos estamos al mismo nivel porque no nos damos la oportunidad. Así es que mi mensaje es, no es darle la oportunidad a otros, es darnos la oportunidad mutuamente. Y allí es donde vamos a encontrar crecimiento, posibilidades, vencer temores también, ¿no? Hay muchas creencias y hay ejemplos a nivel mundial, hay ejemplos a nivel mundial de gente con unas capacidades intelectuales tan supremamente altas que así tengan cualquier cantidad de dificultades físicas. No recuerdo el nombre en este momento para la entrevista, pero este señor que solamente con su inteligencia creó empresas tan grandes y le costaba trabajo hasta moverse. Murió hace poco. Si tú me ayudas con el nombre, no sé si recuerdas, no te quiero poner ahí en el spotlight, pero sé que la gente está recordando en este momento de quién estoy hablando. Movía y hablaba a través del computador. Sí, también se me pasa el nombre, pero o sea, que Sí, es una persona que escribió libros y todo absolutamente, absolutamente. Generador de empleo. Es decir, lamento no recordar el nombre, pero de todas maneras lo importante es el mensaje. Si alguna persona simplemente porque la vieron así, en algún momento hubiese sido desechada, y perdón, utilizo esa palabra, el mundo se hubiese perdido la oportunidad de tener un genio como este señor. Y así, hay ejemplos como ese, pero es por mencionar algo que supuestamente todos debemos recordar, por lo menos como persona, el nombre no lo recuerdo. Y tú estás hablando de un personaje mundial, pero a nivel local, personas que no son famosas ni importantes también tienen historias de vida increíbles, solamente porque las vemos tal vez con ciertas discapacidades físicas, se les cierra la puerta. Y son Sí, personas que no son famosas, pero son personas que también aportan enormemente a las empresas y a la economía y a la sociedad.
¿Cuál es tu mensaje para ellos? Tal vez quienes nos están viendo y tengan alguna discapacidad física o una discapacidad, no sé, emocional, mental. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? El mensaje es que no hay que claudicar, no hay que detenerse. El mensaje es que tienen tantas o más capacidades que muchos otros. Potencializarlas, prepararse tanto o más como lo que los demás se tienen que preparar y generar oportunidades para otros. Yo creo que ese mensaje es básico también. Hay que generar oportunidades. Una vez que tú logras avanzar, hay que generar oportunidades para otros. Bueno, Daniel, pues con eso cerramos. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en Small Business Network en español. Como siempre, pues toda la información que nos brindas es excepcional para aprender, para crecer como empresarios, para crecer también como residentes en el condado de Montgomery. Así que agradecemos mucho que estés con nosotros esta oportunidad y esperamos encontrarnos próximamente. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la oportunidad, como siempre. Y ustedes quédense con nosotros, que vamos a una breve pausa y regresamos en instantes. Una conversación con Marta Borges, quien es la coordinadora de empleos de la Organización Judía de Servicios Sociales. Ya regresamos. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando Mario me dijo que tenía problemas en el trabajo, que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Y quiero que me apoyen, que me entiendan y que me quieran. Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar, así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Ahora le damos la bienvenida a Marta Borges. Ella es la coordinadora de empleos de la Organización Judía de Servicios Sociales, YESA por sus siglas en inglés. Marta es ya amiga de la casa. Para nosotros es un gusto volverte a tener con nosotros, Marta, para hablar de este tema tan importante, las oportunidades que hay para las personas con discapacidades. ¿Cómo estás? Bienvenida. Andreita, muchísimas gracias por tu amable invitación. Para mí también es un gusto volverte a ver, volver a hacer esto contigo. En alguna ocasión, hace un par de años más o menos, te tuvimos como la maestra de ceremonia de un evento, lo cual lo hiciste bellísimamente, brillantemente y aprendiste muchísimo de lo que es el empleo para personas con discapacidades, ¿verdad? Un tema que muchas personas desconocen y por eso estamos haciendo este programa junto a la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery, porque es importante comenzar a hablar sobre las oportunidades que tienen las personas con discapacidades. Como lo hemos mencionado, octubre es el mes nacional de concientización para generar empleo a las personas con discapacidades y tú, Marta, pues eres una estrella y un eje en este campo. Para, antes de entrar a hablar de lleno al tema, para quienes no lo conocen, ¿por qué no nos explicas un poco qué hace la organización YESA para la que tú representas? Muy bien, claro que sí. YESA es una organización que presta servicios comunitarios a toda la comunidad Montgomery County. Su nombre es Jewish Social Services Agency, pero somos non-sectarian, que significa que servimos a todo el mundo sin diferencia de raza, religión, género, ninguna de esas diferencias. O economía, porque también cuando las personas tienen dificultad en pagar por nuestros servicios, encontramos maneras para ayudarlos. Queremos que nadie se quede sin recibir servicios y eso es muy importante saberlo. Tenemos varios departamentos, empleo especializados en el cual yo trabajo, pero también hay el departamento de hospicio, el departamento de salud mental, hay terapias de todo tipo para jovencitos, para parejas, para personas que se divorcian, para niños con discapacidades, hay para todo lo que te puedas imaginar. Y tu rol es clave porque ya por varios años, Marta, todos los que te conocemos aquí en el condado de Montgomery sabemos que tu función ha sido hermosísima porque eres quien pone y guía en el camino a las personas con discapacidades a que consigan empleo. Cuéntanos de fondo,
¿Cuál es tu función dentro de Yesa? ¿Cuál es ese papel tan fundamental por el que ya varios años has ayudado a tantas personas con discapacidades? Gracias, Andreita. Bueno, por 20 años llevo ya haciendo lo que hago, que es conectando a las personas con discapacidades con los empleadores. Yo tenía mucha experiencia en ventas y entonces lo que uso es esas habilidades que obtuve gracias a las ventas y yo no tengo pena en golpear puertas, hacer llamadas sin que me conozcan y hablar de lo que hablo con tanta pasión, que es el empleo para personas con discapacidades. Pero yo no trabajo sola. Tenemos un equipo maravilloso y extremadamente profesional. Personas que hablan, tenemos una persona que habla 6 idiomas. En total tenemos como 8 o 10 idiomas en solo nuestro departamento: hebreo, ucraniano, polaco, español, algunas personas. Bueno, no me acuerdo todos los idiomas que tenemos, pero definitivamente muchos idiomas. Em, y todos juegan una parte muy importante, porque yo conecto a las personas con discapacidades con los empleadores, pero mis compañeros son los que ayudan a que la persona sea exitosa en su trabajo. Entonces, sin uno no hacemos bien, sin el otro, o sea, nos ayudamos los unos a los otros, ¿verdad? Y somos como un equipo a favor de la persona con discapacidad. Involucramos al psiquiatra, al psicólogo, al terapista, al médico si es necesario, la persona que esté involucrada en el bienestar del cliente con discapacidades, a sus padres, sus amigos, sus hermanos, el novio, la novia, lo que sea, la persona que esté interesada en verlos bien. Todos somos un equipo y como equipo colocamos a estas personas a trabajar y son exitosas, muy exitosas. Ujú. Y tu rol es fundamental porque hay mucha, yo diría, desinformación por parte del empleador cuando emplean a una persona con discapacidad. Hay como muchos estigmas y muchos mitos referentes a eso. Así que, ¿qué le dices tú al empleador? Una persona que nunca ha tenido experiencia contratando a una persona con discapacidad. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? ¿Qué les puedes decir? Seguro. Por darte un ejemplo, por muchos años estuve tocando la puerta de Walmart y Walmart no me prestaba mucha atención hasta que llegó COVID. Y cuando un día yo estaba allí comprando para mí misma, el manager, el gerente me vio y me dijo: espere, espere, ¿usted no es la señora que trabaja con las personas con discapacidades? Y le digo: sí, la misma. Y me dice: ¿todavía necesitan trabajos? Yo: claro que sí, siempre. Y me dice: bueno, este es su día, necesito 4. Y de 4 Andreitas se convirtieron en 11. O sea, los 4 que coloqué hicieron tan bien que me pidieron más. Luego ese gerente me recomendó a los otros Walmarts, el de Frederick, el de Prince George's County, el de Washington, D.C., lo cual te dice que ellos hacen muy buen trabajo. Ellos son como cualquier otra persona, son personas, tienen sus debilidades, tienen sus fortalezas, pero lo que tienen casi todos es una apreciación tan grande por la oportunidad de trabajo, que si les abres una puerta, ellos lo van a tomar con una gratitud y lo van a cuidar. Y mientras otros, como nosotros, estamos donde me pagan más, donde me puede ir mejor, ellos están felices donde se les abre una puerta. Y eso no tiene precio. Pero tu función también es de aplaudir, Marta. Lo que tú haces es increíble porque vas más allá. Tú muchas veces haces el trabajo de ellos para saber que ellos van a estar cómodos, que lo van a poder hacer bien, que van a responder. Así que, ¿por qué no nos compartes una de las historias que te han tocado más el corazón, que nos quieras compartir en este programa para que las personas se den cuenta que realmente contratar personas con discapacidades pues vale la pena y que definitivamente a ellos les puede cambiar la vida? ¿Cuál es esa historia que tú recuerdas que nos quieres compartir? Bueno, hermosa pregunta, me encanta eso. La verdad es que tengo muchísimas, pero te voy a compartir una. Este es un señor que vino a mí de 40 años, nunca había tenido un trabajo, tenía, nació ciego, tenía intellectual disabilities, discapacidades intelectuales, que era lo que antes se conocía como retardo mental. Tenía diálisis 3 veces por semana y autismo. O sea, 4 discapacidades en una sola persona. Y cuando vino a mí, era como te digo, para su primera vez, y le consiguió un trabajo con mucho esfuerzo, hablando con muchísimos empleadores en Dave & Buster's, para que haga enrollar silverware,
los cubiertos, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante y ves cubiertos enrollados, eso es algo que absolutamente puede hacer una persona con muchísimas limitaciones, como él. Y entonces lo coloqué y para yo entrenarlo, me entrené primero en mi casa, enrollando servilleta con cubiertos, cerrando mis ojos y tratando de entender cómo una persona ciega entiende las instrucciones, además con limitaciones intelectuales, ¿no? Bastante complicado, pero hermoso. Y el momento que lo coloqué, bueno, él duró allí 8 años hasta que cerró ese Dave & Buster's. Pero el manager no se cansaba de decirme cuán agradecido él estaba, porque este muchacho, este señor, trajo un ambiente tan positivo al empleo, al trabajo, mientras los otros empleados llegaban tarde, por ejemplo, él llegaba 1 hora antes. Y le preguntaban, no tienes que llegar tan temprano, no empiezas hasta las 10 de la mañana, ¿qué haces aquí a las 9? Él decía, porque no puedo estar tarde, no puedo estar tarde. Entonces, él le llegaba 1 hora antes. Para irse, tenían que recordárselo unas cuantas veces, ya mismo es hora de que te vayas, ya mismo se acaba tu shift. Y al final, bueno, ya es hora de que te vayas. Le costaba irse, le encantaba tanto hacer un trabajo tan sencillo, pero para él era su motivo para levantarse cada mañana. Y si nosotros tuviéramos un poquito de lo que él tenía, eh, nuestras vidas fueran diferentes, ¿no? Porque apreciaríamos las cosas más pequeñas que nos ofrece la vida, las oportunidades, y no seríamos tan exigentes, quiero más, quiero más, quiero más. Es bueno ser ambicioso, pero también es bueno ser agradecido, ¿no? Absolutamente, qué historia tan linda, porque pues un ejemplo para sus compañeros de trabajo, para quien lo empleó, y cuáles son los beneficios más latentes que recibe un empleador a tener personas con discapacidad dentro de su empresa. Bueno, un lugar, por ejemplo, como Dave & Buster's o como cualquier otro lugar, al contratar a una persona con discapacidades, primero que hay beneficios financieros, automáticamente ya el gobierno tiene sistemas que simplemente vas a la computadora y cuando llenas la aplicación, automáticamente te viene y tienes que completar si recibes beneficios del gobierno como de dinero o de rehabilitación vocacional, que es lo que reciben todos mis clientes. Y entonces cuando dices que sí, que recibes una de esos beneficios del gobierno, automáticamente eso significa dinero para el empleador. Pero eso no es todo, es como te digo, subir la moral de todos los empleados en general, es abrir las puertas a otros clientes, o sea, tú como persona hispana, por ejemplo, ponte en la mente hace muchísimos años, si tú no ves hispanos en un restaurante, da un poquito de miedo entrar casi, ¿no? Pero si ves que hay hispanos, entras contenta porque sabes que vas a ser bienvenida. Pues lo mismo para las personas con discapacidades. Y hay discapacidades que son visibles y hay otras que son invisibles. Pero una persona, digamos, con depresión, ve que en un lugar como Chick-fil-A, que además ellos contratan mucho de nosotros, que contratan personas que tienen autismo y se nota, ¿no? Les da satisfacción porque dicen, ah, bueno, entonces personas como yo también tenemos un lugar, un espacio. ¿Sí ves? Entonces ayuda a todo en la comunidad, la impresión que das aquí en Estados Unidos se conoce mucho el término giving back to the community, dar a la comunidad. No solo recibir, recibir, recibir. Y nosotros como hispanas sabemos lo que es recibir, porque en algún momento recibimos de alguna manera. Yo creía que no había recibido nada y me jactaba un poquito de eso, hasta que llegó el momento en el que compré una casa a través de un sistema, de un sistema del gobierno, ¿no? Para personas con recursos limitados. Y vivo agradecidísima por eso, pero de una u otra manera recibimos y tenemos también que dar de vuelta. ¿Y cuáles son esos estigmas que te encuentras generalmente cuando tocas las puertas de algún empleador y dices, bueno, tengo personas con discapacidades que quieren trabajar y usted tiene, por ejemplo, opciones abiertas? ¿Cuáles son esos estigmas con los que tú te topas y cómo los trabajas para, de alguna manera, no solo cambiar la mentalidad, pero hacer entender a estos empleadores que las personas con discapacidades son personas como tú, como yo, que tenemos, como lo dijiste al principio, pues defectos y cualidades, pero que también necesitamos una oportunidad laboral? Ujú.
Muchos de ellos tienen preocupaciones como lo que se llama liabilities, que pueda pasar un accidente, por ejemplo, pero con el respaldo de nuestra organización, ellos entienden que estas personas no es que llegan a mí y al día siguiente las colocamos. Vienen a nosotros y pasamos unos meses con ellos, los preparamos, nos aseguramos que tienen cobertura de gobierno, de muchos aspectos, que están listos, ¿no? Por ejemplo, una persona con problemas mentales, obviamente va a ser un poco de preocupación para el empleador, eso lo entiendo perfectamente, pero nosotros estamos muy involucrados en saber su medicación, su apoyo familiar, terapéutico. Sabemos que están en buen lugar para poder ser colocados. Y si no están en un buen lugar, los mandamos de nuevo de vuelta al gobierno. Hay una organización que se llama DOORS, Division of Rehabilitation Services. Ellos son los que nos mandan la mayoría de nuestros clientes. Ellos son del gobierno, el estado de Maryland, son una rama del Departamento de Educación. Entonces, para cuando llegan a mí, ya vienen ya han pasado por todos las puertas que tenían que irse abriendo dentro de DOORS. Cuando llegan a nosotros, de nuevo, volvemos a hacerles un montón de estudios, análisis, asegurarnos que están listos. O sea, no vamos a colocar a una persona sin saber quién es la persona. Y cada vez vemos más negocios latinos en el condado de Montgomery, cada vez vemos que más de los nuestros crean empresa, generan empleo y por qué no, hoy por ti, mañana por mí, darle una oportunidad a estas personas con discapacidades que realmente lo necesitan y nosotros podemos hacer una diferencia en su vida y ellos una diferencia en la nuestra. Marta Borges, pues te agradezco muchísimo, como siempre, por haber estado con nosotros aquí en Montgomery Community Media. Esto es Small Business Network en español. Gracias por abrir las puertas de lo que tú haces, abrir las puertas de tu corazón, contarnos un poco más cuál es tu rol importantísimo en este proceso. Y tú sabes que, como siempre, esta será tu casa. Muchísimas gracias, Andreida. Lo aprecio muchísimo esta invitación y que ojalá se abran a través de ellas puertas con las personas que miran este programa. Te agradezco. Y ahora hacemos una breve pausa, pero regresamos enseguida hablando con Gaby Romo. Ella es una persona que precisamente empleó una persona con discapacidades. Su historia en breve. Todos estamos tratando que las cosas marchen bien para nuestras familias. Por eso no tenemos tiempo para enfermarnos con la influenza. Nosotros no tenemos tiempo para retrasos. ¿Listo? Nosotros no tenemos tiempo para accidentes. Próximo. Nosotros no tenemos tiempo para complicaciones. Seamos realistas. Vacunarte te ayuda a Combatir la influenza. Estos días nadie tiene tiempo para contagiarse con la influenza, así que vacúnate hoy por ti y por tu comunidad. Y ahora le damos la bienvenida a Gabriela Romo. Ella es psicóloga y además muy conocida en el área metropolitana de Washington, D.C. por todos los temas que trata con las familias hispanas. Gaby, bienvenida a Small Business Network. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Y lo digo que eres conocida porque realmente te hemos escuchado en el programa de radio, siempre estás activa en las redes sociales, brindándonos información pues crucial para mejorar la vida de las familias hispanas. Así que qué bueno por eso, necesitamos personas como tú que estén pendientes sobre todo de tantas cosas que suceden con la salud emocional, salud mental, sobre todo en esta época de crisis y pandemia. Pero hoy te cambiamos el sombrero también un poco, porque para quienes no saben, Gaby Romo es empleadora de personas con discapacidades. Y hoy, hablando de este tema de emplear a personas con discapacidades en el marco de octubre, que es el mes de concientización para emplear a personas con discapacidades, pues Gaby nos va a contar su experiencia. Antes de empezar a contarnos
¿Cuál ha sido esa motivación tuya? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos, ¿cómo conoces tú el trabajo de Yesa? ¿Cómo llegas tú a conocer lo que ellos hacen? Bueno, curiosamente fue en una entrevista que coincidí junto con Marta Borges, que ella coordina el programa en YESA. Y bueno, pues yo estaba hablando desde el punto de vista de salud mental, ¿no? De cómo impacta el tema de la discapacidad en la salud mental, ya sea cuando uno tiene trabajo, si tiene trabajo, etcétera, ¿no? Y la verdad es de que me encantó el trabajo que hacen ellos. Yo dije, wow, o sea, esta es una magnífica oportunidad que, bueno, ataca varios problemas que existen en la sociedad. Y fue así como me acerqué. Yo dije, hey, Martita, yo también quiero participar. Y pronto Marta me conectó, supo cuáles eran mis necesidades y fue como muy rápido, muy suave. La verdad es que fue una muy buena experiencia. Y cuéntanos qué tipo de empleado tienes, qué tipo de discapacidad y cómo te ha ayudado a ti en tu profesión. Pues mira, me puse en contacto con Marta, le dije lo que yo necesitaba, que básicamente como parte de mi trabajo también tengo que elaborar reportes donde hay secciones que no son clínicos, entonces no necesito una persona que tenga esa experiencia, pero que sí tenga la experiencia de escribir bien, de ser bilingüe, de captar la problemática y en ese sentido, bueno, pues fue como muy claro lo que yo necesitaba, muy claro en lo que el programa también me podía ayudar y fue así como contraté a esta persona como un editor. Y bueno, pues a partir de ahí pues hubo una etapa de entrenamiento. Fue muy cercano, ¿no? Para que pudiera entender bien el estilo, los tiempos, exactamente qué es lo que yo necesitaba. Y bueno, pues a partir de ahí fue como muy fácil, ¿no? Porque además, con la tecnología, bueno, pues le podía mandar lo que yo necesitaba y entonces así estábamos en completa comunicación y me enviaba, por ejemplo, los borradores y bueno, pues así fue como se fue dando y que además poco a poco pudiera desarrollar lo que te digo, el trabajo en sí, que es lo que yo necesitaba. Entonces, pues fue como muy fácil en realidad. Bueno, definitivamente esta persona con discapacidades ha ayudado de una manera importante en tu trabajo y seguramente tú también has ayudado a esta persona en tener esta oportunidad, en tener este trabajo, porque muchos de los mitos que tenemos quienes vamos a emplear a alguna persona es una persona con discapacidades puede ser muy problemática, puede tener muchos obstáculos, me puedo tener en problemas, pero pues tu experiencia ha sido totalmente diferente. ¿De qué manera tú sientes, Gaby, que has ayudado a esta persona? Pues mira, empezamos con lo básico, ¿no? Esta persona no tenía un trabajo, no tenía todavía la experiencia de poder ponerlo en un currículum, ¿no? Todos lo sabemos que cuando buscamos trabajo nos piden experiencia en ese trabajo, ¿no? Y dice uno, bueno, pero ¿cómo le agarro esa experiencia? Entonces creo que en ese sentido fue como el primer nivel, ¿no? De que tuviera un trabajo en donde, por supuesto, todos lo sabemos, ¿no? Los que trabajamos, es una sensación de productividad, de libertad, de confianza en uno mismo que empieza a agarrar a la medida que uno va desarrollando habilidades. Eso por un lado, como te decía también, esta persona, bueno, pues ya con el tiempo pudo, por lo tanto, anexar eso en su currículum como parte de que tiene la experiencia. Y yo creo que también a nivel personal, fuera de lo laboral, creo que se benefició porque pues agarró esa confianza en sí mismo, ¿no? Una persona que no puede conseguir trabajo, que tiene tantas barreras a veces por la misma sociedad, no porque no pueda, es más bien por la misma sociedad que nos falta entendimiento, pues eso definitivamente afecta la autoestima, ¿no? Eh,
eso es como muy claro la frustración que uno empieza también a crecer en uno mismo, ¿no? El decir, bueno, pues tal vez yo no puedo, o esto no es para mí, o no encajo. En fin, esa parte emocional creo que también puede ser algo en el cual la persona se puede beneficiar, ¿no? Y bueno, yo creo Que cambiaras esos sombreros ahora al de psicóloga, que es lo que estás haciendo, porque muchas veces no entendemos esa parte. Muchas veces las actitudes de rechazo, de discriminación, pues hacen muchísimo daño. Y cuando vemos de pronto vamos al supermercado, porque esto es un ejemplo muy claro que tal vez vemos en nuestro diario vivir, y es que vemos una persona con discapacidades trabajando en un supermercado y muchas veces generamos algo tal vez inconsciente de rechazo. ¿Cuál es ese daño? Explícanos ya con el gorro psicológico. Que estamos haciendo a personas con discapacidades que como tú, como yo, pues tienen derechos y oportunidades de empleo y está demostrado y tu experiencia lo ha dicho, pues hacen un excelente trabajo y sí lo pueden hacer. Entonces, desde nuestra parte tal vez de ignorancia, cuando vemos una persona en cualquier empleo con discapacidades, ¿cuál es esa reacción y cuál es ese mito que debemos quitarnos del frente? bueno, yo creo que existe el mito de que son personas que no pueden funcionar, ¿no? Que hay algo mal, que, que no son normales. Muchas veces luego esto también se cree, ¿no? Y parte por la ignorancia, el mal entendimiento y comprensión y cercanía también. Em, Esto afecta definitivamente el autoestima de la persona, su seguridad y además esto puede llevar a síntomas de depresión, de trauma, de ansiedad, trastornos alimenticios, bueno, todo ese tipo de complejidades, ¿no? Que empiezan a desarrollarse en el momento en que emocionalmente no nos sentimos bien. Hay que recordar además que las discapacidades a veces no se ven. Uno cree que luego las discapacidades son nada más físicas, ¿no? O intelectuales, pero también hay de salud mental. Y, y la verdad es que a veces no nos damos cuenta, pero estamos interactuando con gente que tiene ciertas discapacidades, ¿no? Hay niveles, por supuesto, hay niveles de severidad, pero yo lo que creo es que, bueno, todos tenemos ciertas habilidades, en algunas estamos más limitadas, en otras no tanto, en otras estamos muy bien y eso es para todas las personas, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros vemos a alguien que tenga una discapacidad muy evidente, bueno, pues más bien hay que informarnos, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo realmente también yo creo que hay que cuestionarnos cómo cuando nosotros interactuamos con otros, qué es lo que estamos dejando a la otra persona? ¿De qué manera estamos impactándola? ¿Estamos aportando a la vida del otro o estamos más bien reforzando esa discriminación, ese rechazo? Porque a veces una mirada, a veces una interacción, unas palabras pueden tener un alcance, o sea, mucho más largo de lo que uno cree. Y ahora miremos el otro lado de la moneda, la parte positiva. Porque aquí con este programa, Gaby, también queremos crear conciencia de la importancia que es emplear a personas con discapacidades, de cómo les podemos cambiar la vida, de que estas personas merecen oportunidades. Nuestra comunidad hispana, bueno, tiene una actitud muy emprendedora, ha generado empresa, ha generado empleo y vemos una cantidad de negocios pequeños, medianos y grandes que son liderados por nuestra comunidad y debemos abrir las puertas también a personas con discapacidades y por eso hacemos este programa. Así que para estos empresarios que nos están viendo, ¿qué les puedes decir tú desde el punto de vista de apoyo psicológico, emocional, económico que se le puede dar a una persona con discapacidades? Pues mira, yo creo que en un sentido amplio es una cuestión de justicia social. Yo creo que le debemos, ¿no? A la sociedad, a las personas con discapacidades, que realmente estén integrados, que se sientan integrados a la sociedad. Como empleadores, yo creo que tenemos esa responsabilidad. No es caridad,
Y eso hay que entenderlo, porque aquí no es que hay un sacrificado y te doy y bueno, y me quedo con ciertas limitaciones. No, esto es una cuestión en donde ambas partes tienen ventaja. O sea, uno está ofreciendo un trabajo en donde simplemente hay que tener muy claro qué es lo que uno necesita, ¿no? Cuáles son esas expectativas y que esa persona lo pueda llenar, ¿no? Entonces, por ese lado del empleador se ve beneficiado, pero también es como un trabajo con intención. O sea, yo ofrezco un trabajo donde además va a tener un propósito que además de que le voy a dar a trabajo a una persona, es una persona que ha tenido barreras para poder accesar y poder ser parte de la economía, ¿no? De la parte productiva. Entonces, o sea, yo creo que en ambos casos es ganar, desde un punto de vista psicológico, ¿no? De salud emocional y mental, no nada más es para la persona que tiene la discapacidad que se ve beneficiado desde ese punto de vista. O sea, yo creo que también para el empleador, porque sí te da una sensación como que estoy aportando a la sociedad. Más allá de estoy aportando un trabajo, estoy empleando a alguien, es también, como te digo, con ese propósito en donde le estoy dando la oportunidad a alguien que desafortunadamente, históricamente se le cierran las puertas. Entonces también eso da una sensación de satisfacción, honestamente, y que uno está aportando de una manera positiva a la sociedad y a la economía. Y para la muestra un botón, tú has tenido esta experiencia, te ha ido muy bien empleando a personas con discapacidades, así que como Gaby invitamos también a quienes nos están viendo, empleadores, a quienes no incluso son empleadores, pero tal vez conocen a alguien con discapacidades, a que acudan a estos recursos porque está en nosotros también brindar estas oportunidades y como lo dice Gaby, pues se siente una satisfacción interna, también es el aporte que debemos darle a la sociedad. Bueno, Gaby Romo, psicóloga experta en temas de familia, violencia doméstica, de inmigración, tú tienes un montón de sombreros, también empleas a personas con discapacidades, pues un aplauso grande por lo que haces en pro de nuestra comunidad siempre y bienvenida nuevamente hasta tu casa, Montgomery Community Media. Muchísimas gracias, Sandra, y la verdad es que felicidades por tocar estos temas que son tan importantes para nuestra comunidad. Gracias, Gaby. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Daniel Parra, director de Inclusión y Diversidad de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. También a Marta Borges, coordinadora de empleos de la Organización Judía de Servicios Sociales. Y a la psicóloga Gabriela Romo por haber estado con nosotros en esto que es Small Business Network en español. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado mucho el programa de hoy. Regresaremos en otra oportunidad con otra edición de Small Business Network en español. Esta es una producción de Montgomery Community Media. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima. Para más información acerca de SBN en español, visite mymcmedia.org/SBN.